Vamos a dar la bienvenida a la mujer del tiempo. Hoy nuestra invitada es la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Está invitada aquí no solamente porque es una mujer noticia permanentemente, pero este es el mes de la mujer y cuando se trata de mujeres que han hecho la diferencia en el ejercicio de asumir sus responsabilidades profesionales y en el área del servicio público, hay que mencionar a la ingeniera Gloria Ceballos. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, Yanis, y buenas noches a los que nos escuchan y nos ven a través de los canales de YouTube. Pues bien, como señalas, mujer del tiempo, así me decían cuando estaba estudiando en España. Entonces tú vas a ser una mujer del tiempo, y se escuchaba raro porque siempre era un hombre del tiempo lo que había, pero rompimos esos esquemas a partir de los años 80, en lo que yo me involucré en estudiar meteorología bien a fondo, y tengo ya casi 16 años dirigiendo la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Usted ha sido la única mujer que ha dirigido esa institución hasta ahora? Así es, o sea, desde los años 50 que vienen dirigiendo esa institución, hombres. A partir del 2005, entonces comencé a dirigirla yo, o sea, Gloria Ceballos. Mucha gente dice, ¿cómo llegaste a esa posición, o sea, a ser directora? De hecho, le iba a preguntar, porque aquí ese tipo de cargos se consiguen por enllave político. ¿Ese fue su caso? Bueno, lo primero es que para entrar a meteorología, muy jovencita, estoy hablando de 20 años de edad, fue a través de un tío que trabajaba en meteorología y se interesó en que para yo seguir mis estudios de ingeniería trabajara también, y entonces comencé a hacer de manera paralela la carrera de ingeniería y trabajar en meteorología. Pero me gustó tanto la meteorología como ciencia que me dediqué más al estudio de la meteorología, paralelo con los estudios de ingeniería, y resulta que en unos cursos que dieron en meteorología, fui la estudiante más sobresaliente, y eso me generó una beca para estudiar en España, ya meteorología de manera más profesional. ¿Eso fue en qué año? En los años 80. Entonces, Ajá. estuve ahí en meteorología hasta ya a principios de los 90, porque como me había graduado también de ingeniera, pues meteorología nunca ha sido como económicamente tan factible para los profesionales, y de hecho esa fue una deficiencia que fuimos arrastrando, y yo traté de buscar, uno dice, uno por su mejoría hasta su casa dejaría, y entonces traté de trabajar ya como ingeniera y me fui a la CAS. Entonces ahí trabajé otros años, di clase en la UNFU por muchos años, hasta el 2005, y en el 2005 alguien conocido le presentó mi currículum al entonces presidente Leonel Fernández, y me designaron directora de meteorología por la experiencia ya acumulada de muchos años que había trabajado en meteorología, y también la preparación que había adquirido a nivel internacional. Pero doña Gloria, es que usted pasó el gobierno de Leonel Fernández y sigue en meteorología, pasó el gobierno de Danilo Medina, podíamos decir, bueno, que esos eran del mismo partido, pero el presidente Luis Abinader también la mantiene en el cargo. Bueno, Yanesi, tú sabes que a meteorología no se le da un enfoque tan político. O sea, es una institución técnico-científica, y entonces no es tan apetecible en el rango político, porque es precisamente tú vas allí a trabajar y a dedicarte de lleno a hacer ciencia, y entonces eso no es compatible con las apetencias que a veces
tienen las personas que quieren llegar a una posición ¿Usted nunca ha militado para en un mejorar partido político, ni ha apoyado proyectos para, políticos? sí, para mejorar un estatus. O sea, en esa ocasión yo simpatizaba con el PLD, o sea, cuando en el 2005, por eso también me favoreció para entrar a trabajar Actualmente no, usted como no hace directora. política, usted se ha apartado Oye, de eso. a partir de mi designación como directora de meteorología, yo desconecté la parte política de la parte científica. ¿Por qué? Lo voy a explicar ahora y recomiendo que la persona que pueda ejercer la función de director de una institución técnico-científica como la que yo he dirigido, tiene que desconectar, porque uno se debe a toda la población del país. Y cuando tú enfocas de manera política una situación, pierde credibilidad en una parte de la población. Entonces, por eso yo nunca, o sea, como dicen, cruz y raya al tema político. O sea, cuando me hacen entrevista, cuando me preguntan sobre la situación, sobre el aspecto meteorológico, cómo influye el vínculo nuestro con los organismos de protección civil, cómo nosotros apoyamos, porque somos eje transversal de todas las actividades del país, o sea, del aspecto turístico, del aspecto agrícola, del aspecto aeronáutico, del aspecto de obras públicas. Y entonces no podemos, y es muy importante tener eso en cuenta, tener posiciones políticas, porque perdemos credibilidad en una parte de la población. Y cuando tú estás haciendo un anuncio de un fenómeno meteorológico, de una situación que se puede presentar, si la gente te vincula con simpatía partidaria, en ocasiones puede pensar que tú estás haciendo eso por esa razón. Ah, sí, por ejemplo. Entonces no puede, tiene que desvincularte totalmente, tiene que quitarte el traje político y enfocarte en el tema técnico-científico para tener absoluta credibilidad en la población. Creo que eso nos ha servido en esta gestión para la credibilidad que hemos adquirido en la población. Porque la gente, tú sabes que cuando tú le das un enfoque político a una determinada posición, hay una parte de la población que entonces difiere de ti y no tiene tanta confianza en lo que tú le estás diciendo. Bueno, es una reflexión importante en un país donde las instituciones todas están tan politizadas. Qué bueno que existan este tipo, que lleguen este tipo de consejos, porque yo creo que son necesarios. En esos casi 16 años que usted tiene al frente de la UNAMED, ¿cuáles son los momentos más difíciles que le han tocado? Yo recuerdo en una ocasión precisamente algo vinculado a una predicción, y usted vivió una situación difícil, doña Gloria. Bueno, de todas las situaciones que yo he tenido, porque todos los años tenemos 6 meses de temporada ciclónica, y son 6 meses en los que uno está a la expectativa, como dicen, la isla Hispaniola está en la ruta de los huracanes, y entonces en esos 6 meses uno está a la expectativa de que un fenómeno tropical tipo ciclón puede afectar el territorio nacional. Ahora, la situación más difícil que yo he vivido fue en el 2007 con la tormenta Noel. O sea, esa fue la situación. ¿Qué pasó de con estos eso? 16 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un recuento histórico de esos 16 años. ¿Qué pasó el 28 de octubre del 2007 que me marcó de manera considerable? Bueno, teníamos plena temporada ciclónica, un mes de octubre muy lluvioso, o sea, pasó todo el mes lloviendo. Mayo y octubre son los meses en que más llueve, y sobre todo aquí en el litoral costero caribeño. Y entonces, fin de semana, clásico de béisbol, la tormenta no se había formado. Teníamos un área de baja presión un viernes en la tarde.
nosotros informamos, hicimos el informe técnico diciendo que venía lluvia, las provincias en las cuales esas lluvias iban a ser más intensas, y estábamos pendientes de que ese sistema podía transformarse en un ciclón tropical, pero no era un ciclón tropical, seguía siendo un sistema de baja presión que estaba provocando lluvias fuertes. Entonces, el sábado 27, casi a las 11:30 de la noche, ese sistema se convirtió en una tormenta tropical, que fue la tormenta Noel. Y precisamente cuando ya alcanzó la categoría de tormenta, no estaba en el área de pronóstico nuestra, sino que ya estaba más bien al sur de Puerto Príncipe, Haití. Y entonces eso creó un revuelo extraordinario, porque este sistema provocó lluvias tan extraordinarias que en estos 16 años que yo tengo como directora de la institución y los años que tuve siendo una técnica desde finales del 78 hasta principios de los 90, no había visto lluvias tan extraordinarias como la que produjo esa tormenta Noel, que luego fue huracán cuando salió, pero mientras estaba afectando área nuestra era la tormenta Noel. Y entonces produjo unas inundaciones extraordinarias. La población decía que, o sea, ahí fue que vino el dilema de que si no se avisó a tiempo, si no se informó a tiempo, y entonces nosotros tuvimos que salir a hacer prácticamente un media tours luego que pasó la tormenta, explicando cuál había sido el manejo técnico que la institución había tenido con ese fenómeno meteorológico. Pero esa tormenta, esas inundaciones provocaron muchísimas muertes, ¿verdad? Provocaron muertes, sí, inundaciones extraordinarias. En Villa Altagracia hubo unos sectores de personas que vivían en áreas muy próximas de ríos, arroyos, que perecieron. O sea, hubo una situación bien calamitosa. Producto de eso, usted en ese momento, la población, si usted se desplazó por algún lugar, la identificó y la acusaban de algo, ¿usted vivió eso? Sí, claro. O sea, yo sentía como, o sea, yo llegué, o sea, esas imágenes pueden estar por ahí porque con las redes y con internet y todo eso, pueden estar por ahí. A mí me llegaron a hacer entrevistas en las que yo lloraba porque uno adquiría como un sentimiento de culpabilidad por la forma en que lo cuestionaban con relación a que si no había hecho el trabajo que se tenía que hacer. Pero nosotros demostramos, yo te hablé de un media tours, demostramos desde que el sistema era una simple baja presión, cuál fue el manejo que tuvimos. Ahora, ¿qué nosotros sacamos a partir de ahí? ¿Cuál fue la enseñanza? A partir de ahí fue que nos dimos cuenta la importancia que había de que el servicio meteorológico tenía que involucrarse con los medios de comunicación y también de cómo los organismos de protección civil tenían que trabajar de manera conjunta con los servicios meteorológicos para hacer un mejor trabajo. Doña Gloria, pero cuando pasan esas cosas generalmente, los funcionarios que se les acusa son destituidos de los cargos. A usted, sin embargo, el presidente Leonel Fernández la mantuvo en el cargo. ¿Cómo fue eso? ¿Usted fue y le explicó? ¿Él le recriminó en algún momento? Vamos a decirlo. O sea, a mí me llamaron a Palacio, el presidente, y me dijo que le explicara qué había pasado y que cómo nosotros nos habíamos manejado. Yo le expliqué el trabajo técnico que se hizo en la institución, cómo habían transcurrido los hechos y todo lo que ocurrió, y en realidad yo entiendo que en esa ocasión el señor presidente estuvo total confianza de que lo que yo le expresaba era así, de que estaba hablando la verdad y de que nosotros habíamos hecho el trabajo, y me dijo: yo confío en lo que usted y sus técnicos hicieron. Y entonces ese mismo día a él lo entrevistaron en San Cristóbal,
porque por ahí fue que hubo la mayor cantidad de inundaciones y de pérdida de vidas humanas. Y entonces los periodistas le preguntaron, ¿y qué usted cree del trabajo de meteorología? Él dijo, meteorología hizo su trabajo, porque lo que faltó fue la parte de la comunicación, de llegarle a la población, y a partir de ahí, yo siempre lo digo, yo me convertí en la propia relacionadora pública de la UNAME. O sea, yo dije, el asunto es llegar a que la gente maneje estos temas meteorológicos, que se empodere, que confíe cuando nosotros le decimos que viene un sistema y que puede provocar daños, un sistema hidrometeorológico, y entonces salimos a la calle. O sea, nos empoderamos entonces de la población, en el sentido de hacerla que manejara los términos meteorológicos. Muy bien. O sea, que lo considero que fue algo que permitió que la UNAME ahora tenga la credibilidad que tiene. Y todavía hay más anécdotas que contar con relación a esa experiencia y tantas otras que ha vivido la ingeniera Ceballos. Pero a usted también la iban a interpelar en la Cámara de Diputados. Así es, qué bueno que esta es una entrevista totalmente diferente a la que yo estoy acostumbrada. O sea, la parte técnica la dejamos un poco de lado y estamos con la parte humana. Mira, fue tan tal esa ocasión que habían diputados que decían que había que interpelarme en la Cámara de Diputados, y yo recuerdo, porque tú dices, ¿cómo es que no la destituyeron? Que Nuria en esa ocasión me invitó para hacer una entrevista. Ella me iba como a poner, como dicen, en careo con diputados de la Cámara de Diputados, o sea, valga la redundancia, que eran de los que abogaban porque me interpelaran. Y entonces yo dije, bueno, yo voy, porque como yo te decía, cuando uno está hablando la verdad y cuando uno está diciendo las cosas como son, uno no tiene temor de ir a cualquier escenario. Y entonces me invita a Nuria a su programa de los sábados, pero se grababa los jueves en la noche, y llego yo muy tranquila a esperar la entrevista con los diputados que estaban proponiendo que me interpelaran. Y pasan los minutos, pasa hora, y no llegan los diputados. Y entonces dice Nuria, bueno, si los diputados no han llegado, que eran lo que estaban proponiendo interpelarla, vamos a darle otro giro a esta entrevista. Y entonces me entrevistó más o menos como tú me estás entrevistando ahora, por la parte humana. Se fue a la parte humana. Me preguntó, o sea, esa fue la primera vez que yo hablé de cómo yo había llegado a meteorología, de cómo había estudiado meteorología en España, de cómo me había graduado en la UAS de ingeniería civil y lo que había hecho, los hijos que tenía. Ella incluso me pidió imágenes de cuando yo estaba en España, de mis hijos, y fue una entrevista que yo considero tan linda, que fue como el espaldarazo a todo lo que yo había pasado días antes. O sea que tengo que dar como un poco de ternura a esa situación. De verdad que sí. Bueno, y doña Gloria, ¿y meteorología cómo ha cambiado? ¿Cómo era meteorología para las predicciones? Porque siempre ha habido muchas quejas de que no son certeras, pero yo veo que en los últimos tiempos son más certeros los pronósticos. ¿Ha mejorado en materia técnica? ¿Qué es lo que ha sucedido? Mira, yo dije hace un tiempo que yo tuve que salir como un gallito a defender a meteorología, y en realidad es lo que me he mantenido haciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dentro de una institución, que tú no llegas a la parte gerencial, sino que tú has vivido el día a día de la preparación, de los técnicos, de cómo se trabaja, de lo que se pasa allí, pues tú estás muy empapado de cuál es la situación. Entonces, eso fue algo que nosotros nos propusimos. O sea, ¿por qué a meteorología le dicen mentirología? ¿Por qué la gente no confía en los pronósticos que le servimos? Si yo sé que ese personal técnico está preparado. Oye,
yo quiero que tú veas, el personal de la institución tiene que estar cada día recibiendo nueva capacitación, no ahora, no, desde siempre, desde que yo recuerdo cuando yo era una jovencita, que era una lucha, o sea, por ser el mejor, y ese personal es el que se ha estado desarrollando en meteorología. Entonces, lo que faltaba era salir hacia afuera, enseñarle a la población, cambiar la imagen, porque eso sí ayudó mucho también, que uno como una institución que siempre se manejaba, oye, cuando yo trabajaba allá, meteorología pertenecía a agricultura. ¿Tú sabes cómo le llamaban? La cenicienta de agricultura. Pero eso era por razones de que era un departamento de agricultura. Yo te estoy hablando de los 80, principios de los 90, y de igual manera la población, el técnico se mantenía así como bajo perfil, pero no. Dijimos, hay que ir hacia afuera, hay que darle fortaleza a estos profesionales de la meteorología. ¿Y bueno, cuántos oye, hay? ¿Cuántos gente del pronóstico del tiempo? ¿Cuántos meteorólogos? Exacto, tiene la institución. Meteorólogos, o sea, profesionales de la meteorología, hay alrededor de 20, diseminados en diferentes áreas, no solamente en el centro de pronóstico. Recuerda que meteorología, te lo estoy señalando, es la parte de climatología, la parte aeronáutica, la parte de pronóstico, la parte de la escuela, la meteorología operativa, o sea que son muchas ramas, pero además hay un personal que la gente no está como tan familiarizado con ello, y es el personal de todo el país. O sea, en todas las localidades del interior, en las provincias, hay una estación meteorológica, hay una persona que es que hace las medidas, hay en todos los aeropuertos hay estaciones meteorológicas, en que hay un personal técnico, algunos ya son profesionales de la meteorología, otros tienen un grado medio, pero en sentido general, la meteorología ha avanzado mucho. Y los radares ya lo compraron, lo que necesitaban, ya lo tienen. Teníamos el radar, había un radar que es el que sale en las imágenes que se ven cuando le toman foto a la parte frontal de la institución, que era un radar Gematronic. Ese lo donó la Comunidad Europea en los años 80. Después teníamos un radar que estaba en Punta Cana, que fue a través del grupo Punta Cana que se adquirió. Pero ahora, en tiempo real, a través del Instituto Dominicano de Aviación Civil, se han obtenido ya un radar meteorológico, que nosotros también vamos a tener acceso, el personal técnico nuestro, al manejo de las informaciones que resultan. ¿Y uno es suficiente para el trabajo? No, nosotros ¿Cuánto se necesita? Se lo hemos planteado. Tú me dices que yo he tenido la oportunidad de plantearle al señor presidente que con 3 radares sería lo ideal. O sea, uno en el este, uno en la península de Barahona y otro en Montecristi. Con esa triangulación nosotros tendríamos los radares suficientes, no solamente para dar cobertura a todo el territorio nacional, incluso a la parte oeste, o sea, la parte de Haití, porque con un radar en Montecristi, el AS llegaría no solamente a cubrirnos a nosotros en el noroeste y parte de la cordillera central, sino también la parte oeste. ¿Y cuánto cuesta un radar? ¿Por qué no tiene? ¿Cuánto cuesta? Es muy caro. Un radar cuesta alrededor de $2 millones, pero no es el costo del radar. El asunto del radar es el mantenimiento. O sea, no es solamente comprar el radar. Al radar hay que dedicarle un dinero, o sea, mensual, para mantenimiento. Hay que tenerle... ¿De cuánto sería, más o menos? Tú tendrías que disponer anual de alrededor de $300,000 para estar continuamente dando el mantenimiento que requiere ese radar, de manera que no vaya a tener inconvenientes. Entonces, como ustedes no tienen esos radares,
¿cómo obtienen la información para mantener actualizada la no, población? porque espérate, esos radares son para pronóstico de muy corto plazo, son ideales, pero los satélites meteorológicos que aporta, o sea, a través de la Organización Meteorológica Mundial, todos los países, como dicen, tanto los países desarrollados como los países en vía de desarrollo, los pequeños estados insulares, están íntimamente vinculados a través de la Organización Meteorológica Mundial para dar soporte. O sea, ¿cuál es el objetivo de la Organización Meteorológica Mundial? Que todos los estados miembros, que son 193, puedan hacer un trabajo de manera que los pronósticos sean lo más certero posible. O sea, hacia allá es que se encamina. Por eso es la preparación, por eso es que ese personal técnico tiene la facilidad de prepararse en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, porque no, o sea, no importa que la institución no maneje muchos recursos para esos fines. Esos países que tienen ya esos grados profesionales ofrecen becas para que ese personal técnico se capacite. Envían personal técnico del que ellos tienen para que prepare los técnicos del país. Y eso se mantiene continuamente. ¿Por qué? Porque los fenómenos, por ejemplo, los ciclones tropicales, no son propios solamente de la República Dominicana, no afectan solo el territorio nacional, tienen un desplazamiento, se van a mover hacia Cuba, se van a mover hacia el Golfo de México, se van a mover hacia Estados Unidos, y entonces todos de manera estrecha tienen que facilitar que los pronósticos sean lo más certeros posible para evitar las pérdidas de vida y también de los bienes materiales. O sea que hay un propósito en la Organización Meteorológica Mundial que, como tú señalabas al principio, mañana celebra su día. Es de eso que queríamos hablar. Si hay actividades aquí y por qué es el Día Meteorológico Mundial, qué simboliza, qué tipo de eventos generalmente se hacen y cómo participa la UNAMED. Bueno, para nosotros los meteorólogos es el día, como dicen, es el día de fiesta nuestro, el día meteorológico, el 23 de marzo. Un 23 de marzo de 1950 fue que se creó la Organización Meteorológica Mundial. Y así como hoy estamos destacando el Día Mundial del Agua, mañana destacamos el Día Meteorológico Mundial. Generalmente nosotros hacemos muchas actividades cuando viene este día. O sea, ¿en qué consisten esas actividades? Hacemos feria científica, hacemos talleres recurrentes en los que los técnicos del interior vienen a la sede central, incluso hacemos fiesta, pero todo eso ha quedado guardado mientras dure la pandemia. O sea, el año pasado ya teníamos todo listo para todas esas actividades del 23 de marzo y tuvimos que suspenderla porque a partir del 19 de marzo todo se cerró en el país, producto de la situación del coronavirus. Entonces, este año todo lo que se ha hecho es virtual. O sea que las reuniones que hace el Servicio Meteorológico Nacional las hace virtuales y tratamos de proteger la vida de los técnicos nuestros y del personal administrativo. O sea que no hay actividad en el que vaya a haber mucho público en la institución, sino que lo que se va a hacer se hace de manera virtual. Recién finalizó la reunión del comité de huracanes, que generalmente uno asiste a esas reuniones, un representante nuestro en el que se toman decisiones, y este año fue virtual. O sea que así como nosotros también tenemos las actividades virtuales, la Organización Meteorológica Mundial ha recomendado a los servicios meteorológicos
que todo lo que vayan a hacer sea de manera virtual, de manera que no expongan al personal. ¿Y la Semana Santa cómo será? ¿Lluviosa? No habrá nada de lluvia? ¿Se puede ir a las playas? ¿Cómo será? Bueno, estamos preparando un pronóstico porque generalmente preparamos un boletín de Semana Santa donde se van a recoger todas esas inquietudes que tiene la población sobre cuáles áreas van a estar más adecuadas, más apropiadas, pero en sentido general no esperamos lluvias extraordinarias porque la Semana Santa comienza ya finalizando marzo y comenzando abril, y sabemos que marzo es el mes más seco en la República Dominicana, a pesar de que tuvimos una semana lluviosa la semana antepasada, pero las lluvias que se esperan no son lluvias significativas. Hubo un año que tuvimos un marzo muy lluvioso, no es lo que está, la perspectiva que hay no es de que será así, pero ya con más detalle estaremos ofreciendo esas informaciones en ese boletín que se está preparando de temporada de Semana Santa. Y yo sé que ustedes están ansiosos por escuchar el tema de la temporada ciclónica y todas esas cosas que tanto nos importan, pero todos los temas son súper interesantes. Ingeniera, ¿el presidente Luis Abinader la ratificó usted ya en el cargo? Bueno, ratificar de manera oficial no, o sea, uno, mientras tú estás por decreto, hasta que no hay otro decreto que te reemplaza, tú te mantienes vigente. O sea que esa es de ahí es que nosotros partimos para entender que nos mantenemos en la posición. Ahora, ¿qué uno espera como doliente de la Oficina Nacional de Meteorología después de tantos años de trabajo? Ya yo tengo 30 años de servicio público, ya tengo 62 años de edad, camino a 63 el 7 de mayo. Ya uno lo que está esperando es tener una pensión digna. Y usted sometió sus papeles ya, o sea, usted se quiere pensionar. Claro, yo sometí mis papeles para la pensión, pero mientras tanto sigo tan dinámica como el primer día, como dicen. Se nota, pero, sí. ¿qué uno espera? Que la persona que lo sustituya tenga esa misma pasión por la meteorología y que no, o sea, que desarrolle la labor como un sacerdocio, o sea, que sepa que a eso es que va la institución, a dedicarse, a trabajar y a servir. Pero, o sea, como debe ser la función de un funcionario público, valga la redundancia. Una pregunta, doña Gloria, ¿usted ha tratado este tema con el presidente de si la van a sustituir? Me gustaría un poquito de esa información. Mira, yo soy muy dicharachera para hablar así ante los medios, pero para hablar ya directamente con un mandatario o algo, yo soy muy tímida, yo no tengo como esa facilidad. Yo te puedo decir que yo solamente hablo de temas técnicos, la parte. Pero después que el presidente Abinader asumió, usted no lo ha visto ni ha conversado con él. Bueno, claro que lo he visto, porque recuerda que recién el presidente juramentándose, a la semana tuvimos la tormenta Laura, que luego fue un huracán terrible, pero que pasó por aquí como una tormenta el 23 y el 24 de agosto. Entonces, en esa ocasión yo tenía que participar en las reuniones que se hacían en el Palacio para informar como ya la parte de meteorología dentro de lo que es la Comisión Nacional de Emergencia, el rol nuestro, o sea, informar sobre ese fenómeno meteorológico. Y tuve la oportunidad de estar ahí, o sea, en la misma mesa prácticamente que el presidente, pero no como para tratar temas de esa envergadura, sino siempre en el aspecto técnico. Igual he hecho con Danilo Medina y con Leonel Fernández. Solamente fue que hablé, como te dije, en el 2007, cuando él me mandó a buscar para que yo le explicara qué era lo que había sucedido
con la tormenta Noel y confió en el trabajo que hizo la Oficina Nacional de Meteorología a través de la explicación que yo le di. O sea que yo no acostumbro, porque es lo que te explico. Yo estoy enfocada en la parte técnica, yo la parte política yo no la manejo, o sea, no tengo esa destreza. Tú me buscas para dar una clase de matemática y yo con yuca me como la matemática. Tú me buscas para algo ¿Y la de política no se la come con yuca? La política. No. Doña Gloria. Yo le he tomado temor a la política. Porque, ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque tal vez si yo no me hubiese desarrollado en esa área de la meteorología, tú sabes que en una ocasión nosotros hicimos un informe de que iba a haber unas lluvias en el Bajo Yuna y hubo como un comentario suspicaz de que lo hicimos porque un determinado grupo iba a tener una actividad. Y entonces yo a partir de ahí dije, no, yo tengo que totalmente desvincular la parte política de la parte técnica de esta posición, porque yo no puedo permitir que la gente me encasille a mí con un rostro político y no confíe en las informaciones que yo represento como oficina, o sea, como la directora de la Oficina Nacional de Usted por el Meteorología. hecho de ser mujer, siente que ha tenido que batallar duro. ¿Usted no llegó a su condición de mujer en algún momento la limitó para usted desarrollarse? ¿Cuál es su enfoque con ese tema? Bueno, Yanis, yo te digo la verdad, a mí siempre me han gustado los desafíos. Yo nunca he visto, o sea, lo primero es, yo te estoy hablando de que yo tengo 62 años. Y yo estoy diciendo que yo iba a ser ingeniera desde que yo tenía como 11 años. Y en ese tiempo, cuando yo entré a la universidad, de 80 estudiantes que habían en la facultad, 8 eran mujeres y el resto eran hombres. Ahora es al revés, doña Gloria. Ahora es al revés, pero yo te estoy hablando que yo entré en enero del 76. Y entonces yo decía, no, pero es que la ingeniería, yo no la veía de que era una carrera de hombre. A mí me decía, no, que eso es una carrera de hombre. No, yo siempre he visto que la contextura del hombre y de la mujer no tienen esa diferencia abismal, y la parte de la inteligencia tampoco, la veo en el mismo nivel. La matemática siempre, ay, que eso es muy difícil, qué sé yo qué. No, a mí me gustaban las matemáticas, o sea que yo siempre he ido enfrentando retos. Para el curso de meteorología dijeron, el mejor estudiante se gana una beca para España. Yo trabajaba en meteorología, pero no como profesional de la meteorología, sino como en una parte técnica que tenía que ver con mi conocimiento de matemática. Y éramos 100 y pico. Y yo fui la mejor porque yo me lo propuse. Y había hombres y mujeres, o sea, no era de que entonces usted no tiene ese enfoque de yo no tengo ese enfoque de ese feminismo tampoco. No. Dime. ¿Usted es feminista? No, feminista, no de que de estar continuamente haciendo alarde, ni protestando, ni nada. Yo lo que digo es que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y no hay diferencia en cuanto a la inteligencia se refiere, ni en cuanto a las posiciones que deben ocupar. Ahora mismo hay un debate importante aquí en el país sobre si se despenaliza el aborto en 3 circunstancias especiales, y se habla mucho de la mujer, que es un tema de la mujer ciertamente, porque es la mujer la que tiene hijos y es un tema que toca más a la mujer que al hombre. ¿Usted tiene una opinión sobre ese tema? Bueno, yo te he dicho que el aspecto político no me enfoco mucho, pero yo tengo una hija que ella sí apoya las 3 causales, y entonces yo la escucho a ella las razones por las que ella las apoya, y yo te puedo decir que estoy de acuerdo con que se despenalicen que se aprueben las 3 causales. Claro.
Ya. Ahora sí, señores, yo sé que ustedes están esperando que hablemos de la temporada de huracanes. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Activa? Porque el año pasado fue muy activa la temporada de huracanes. Bueno, Yanesi, el año pasado, oye, yo no sé, como para romper todo lo extraordinario que ocurrió, tuvimos una temporada ciclónica incomparable, con 30 fenómenos nombrados, cuando la media es 12. Entonces, Wow. todo el mundo dice, esta va a ser tan activa como la del año pasado. Las expectativas que hay es de que puede ser una temporada ciclónica activa porque todavía tenemos el fenómeno La Niña, pero no tan activa como la del año pasado. Cuando me dicen, ¿y qué es el fenómeno La Niña? Bueno, La Niña es un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Se mantienen continuamente monitoreando esas aguas. Ahora no están tan frías como estaban el año pasado, sino que se observa como que hay una transición de La Niña a un periodo neutro. ¿Qué es un periodo neutro? Que no hay ni niño ni niña. No se perfila que tendremos un niño en esta temporada ciclónica, porque cuando tenemos el fenómeno El Niño, las temporadas ciclónicas son menos activas de lo normal. Pero este año las expectativas no son de que el agua del Pacífico se va a calentar, sino que va a haber una transición de La Niña a un periodo neutro. ¿Estarán tibias entonces las aguas? Exactamente. Bastante Entonces, no vamos a tener una temporada ciclónica tan activa como la que pasó en el 2020, pero sí más activa de lo normal. Eso se obedece al tema del cambio climático, tantos fenómenos y tantos cambios que hay en los fenómenos de esta naturaleza. Pero claro que sí, porque fíjate que en décadas anteriores era muy frecuente, o sea, que las temporadas ciclónicas fueran de 10 fenómenos, de 11. Bueno, la media cuando yo entré a dirigir meteorología, la media eran 9.5 fenómenos que se formaban. Y en el 2005 se formaron 28. A partir de ahí es que venimos con esta carrera de muchos fenómenos meteorológicos que de repente se forman y se transforman en un huracán poderoso. Entonces eso se debe a que esas aguas del océano cada vez están más cálidas. Y claro, las temperaturas, se ha demostrado que cada año son más cálidas que la del año anterior. O sea, todo eso tiene que ver porque esa es la energía, el vapor de agua, el caliente que tienen las aguas del océano, es lo que genera esos fenómenos de núcleo cálido que son los ciclones tropicales. Entonces, el hecho de que se estén formando tanto indica que esas aguas en los últimos años están cada vez más cálidas. Bueno, señores, qué interesantísima conversación con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Nosotros solo tenemos que decirle mil gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo encantada de haberme explayado hablando temas así como de todo un poco, porque uno también tiene deseo de decir cosas personales y cuando te dan la oportunidad uno se siente bien. Gracias por escucharnos y por vernos luego en el canal de YouTube de Yanesi. Ay, muchísimas gracias por esa forma. Me da muchísima alegría que usted se sienta satisfecha con esta conversación y más satisfecha todavía con ustedes que nos acompañan cada lunes a las 7 de la noche a través de CDN en Buenas noches, buena suerte. Hasta un próximo encuentro.